Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Para quien no me conoce, yo soy Alberto. Y pues si has estado siguiendo este canal, te darás cuenta que hicimos un video, el cual creo que está aquí en la tarjeta, de que si las plantas sienten o si las plantas se comunican. Hablo sobre el árbol de la vida, la teoría que explica que todo está realmente conectado, si las plantas más que nada sienten. Y hicimos un experimento que lo prueba, incluso te recomiendo verlo. Pero el día de hoy te traigo un tema totalmente distinto y diferente, y es sobre que las plantas manipulan. Y sí, literalmente, no solo manipulan cosas microscópicas, sino manipulan insectos, animales y quién sabe si humanos, no sabemos. Pero lo que sí es que te voy a dejar algunos estudios interesantes, el cual pues afirman la comunicación de las plantas y cómo estas pues ayudan o manipulan, por así decirlo, a otros insectos. Y primero vamos a empezar con algo diminuto, hasta plantas literalmente que matan. Sí, matan. Y vamos a empezar por la Arabidopsis, que es básicamente el sistema de comunicación con insectos. Y estos insectos realmente son muy específicos. Cuando es mordida por un insecto, la planta se ve, ahorita lo vas a estar viendo en el video, cómo empieza a hacer una señal eléctrica impresionante y química. Bueno, va desde la planta al tallo y la raíz y se comunica hacia otras plantas, pero está comunicándose a otros insectos. En este caso, por ejemplo, si tiene una plaga de pulgones o distintas cosas, les está mandando señales a otros insectos, como por ejemplo las catarinas, por medio de las feromonas, o no se sabe muy bien en el estudio cómo se comunican, y las catarinas van a ayudarlas. Es increíble, es como una especie de señal SOS y se me hace realmente sorprendente. Por ejemplo, también tenemos a la Vergona paviniana, está dejando aquí el nombre. Es una planta, de hecho es una de mis favoritas, porque lo que hace es que manipula la luz. Como tú le estás viendo ahorita en las imágenes, la planta es realmente preciosa. Tiene un color azulado y se ve como iridiscente. Es realmente hermosa, y lo que hace es que ella misma dice cuánta luz va a reflejar o cuánta luz va a dejar pasar, y esto lo hace para dañar otras plantas o para hacer crecer otras plantas. Se comunica incluso desde sus raíces hacia toda la vegetación que está alrededor, y hace que, por ejemplo, otra planta pueda obtener más luz o pueda obtener menos luz dependiendo de sus conveniencias. Y esto es maravilloso. La Bouquelia trifoliata. La Bouquelia trifoliata es una de las plantas también de mis favoritas, porque se me hace sorprendente. Bueno, la acabo de descubrir realmente muy poco, pero se me hace maravilloso cómo una planta puede ver más allá de lo que tiene e incluso imitar otras plantas. Bueno, si tú ya viste el video, que te recomiendo, es muy bueno, en el cual pues se puede ver cómo yo pienso en arrancar la planta y esta empieza a cambiar directamente los datos. Impresionante, y el LED se empieza a volver loco, y tú lo estás viendo o lo vas a ver en el video. Es que esta completamente adopta la forma de las hojas que tiene. Es una enredadera, y esta enredadera lo que hace es que cuando ve una planta, adapta la forma que tiene esa planta para camuflajearse de no ser comida por depredadores. Y esto es algo muy interesante, porque tú piensas que pues adopta la forma y se va adoptando a todas las formas. No. Esta planta es cuando adopta la forma de una, si tienes una abajo y luego tienes otra en medio, adopta la forma de la de abajo, la de en medio y la de hasta arriba, y la que tú le pongas. Realmente, obviamente por gran mayoría adopta la forma si se encuentra con dos plantas. Pero pues cuando está sola, solamente tiene una sola forma, y por eso la puedes identificar. Es impresionante. Y tenemos a la Cecropia. La Cecropia es una planta en la cual hace a las hormigas perezosas. ¿Por qué perezosas? Porque adentro de ella tiene los tamaños ideales para hacer los hormigueros. Entonces las hormigas lo que hacen es que entran a la planta y empiezan a hacer sus hormigueros,
y se vuelven perezosas y adentro de ella viven y la protegen sobre de otros depredadores. Y lo interesante de esto es que cuando encuentra a otras hormigas, estas hormigas luchan para ver quién se queda con la planta y obviamente pues la mejor o la más apta o la más fuerte se queda en la planta y la protege. Pero es increíble que adentro de ella pueda tener una colmena completa de hormigas. Y esta no es la única que tiene una colmena completa de hormigas. Veremos otra que de verdad es sorprendente porque droga a las hormigas, pero esto es un spoiler. Y tenemos también la Ceropegia, que básicamente lo que hace es hacer un olor muy fuerte en los nectarios que atraen a la mosca, en este caso ustedes estarán viendo en pantalla, o a insectos voladores, y lo que hace es pasar directamente en un túnel, y la pubescencia o los pequeños vellitos que están viendo lo que hacen es que dejan pasar primero a la mosca, y una vez que se llena de polen, una vez que está dentro de la cavidad, pues obviamente la mosca quiere comida o quiere pues reproducirse, pero pues no hay nada. Y los vellitos, la pubescencia, lo que hacen es que atoran a la mosca y no la dejan salir hasta que esté completamente llena de polen, o hasta que quieran. Pueden pasar un día, 2 días, y entonces cuando sale, pues obviamente sale llena de polen y lo esparce en otras flores. Pero pues se me hace un sistema de manipulación muy interesante y muy cruel el que hace la planta, porque directamente no lo hace con una capacidad buena, algo bueno, digamos. Lo que hace es que hasta tiene incluso una antena que le estarán viendo, y esa antena es la que hace pues la feromona para que la mosca caiga directamente hacia ella, y es muy interesante. No solo es esta la que lo hace, pero yo creo que es la más cruel. Por ejemplo, las orquídeas también hacen esto con las abejas, imitan olores y feromonas que hacen atraer a las abejas para que caigan directo a o sea, el polen, al néctar. Pero es muy interesante, ¿no? Como estas plantas por supervivencia lo hacen. Y tenemos a una que está en el top de los tops. Esta yo creo que es la más cruel de manipulación que te puedas imaginar, o bueno, de supervivencia, y es básicamente la Bachelia o Acacia cornífera. Y lo que hace esta planta es que, si tú lo estás viendo, tiene muchísimas espinas, y estas espinas pues obviamente no quieren ser tocadas estas plantas, pero además de que no quieren ser tocadas, se llenan de hormigas. ¿Y cómo las manipulan o cómo hacen esto? Pues básicamente las hormigas en su sistema digestivo tienen una invertasa que les ayuda a digerir cuando nacen. Y lo que hace esta planta, que lo estarás viendo ahorita en estos momentos, es que inhibe la invertasa de las hormigas cuando la empiezan a comer. Literalmente hacen hormigueros dentro de ella, pero no solo hacen hormigueros, sino que las hace dependientes de su droga. ¿Por qué? Porque al inhibir esta invertasa que tienen de nacimiento, la planta les genera esa invertasa, o sea, les proporciona la invertasa suficiente, pero al proporcionárselas las inhibe. Entonces hace que las hormigas sean dependientes de ella y la defiendan a muerte. Incluso pasa lo mismo que como la otra planta que ya había dicho, que cuando llega otro hormiguero y se pelean entre ellas, queda la mejor adaptada cuando se encuentran 2 de estos hormigueros. Pues esto sucede en esta planta, que es realmente más cruel porque droga directamente a las hormigas y las hace dependientes de ellas. Y además de que tiene muchísimas espinas, si tú intentas, por ejemplo, arrancar una de estas plantas, te vas a llenar con todo el hormiguero de inmediato. O sea, su táctica defensiva es lo que le sigue de impresionante. Pero bueno, no como el top. En el top te vas a sorprender, pero es interesante. Tenemos al top de los tops de las plantas que manipulan literalmente. Bueno, estas matan, pero tú dirás, ¿cómo matan? Pues esta planta es conocida como Acacia etilotaninos, y la planta en sí lo que hace es que primero tiene todos sus etilotaninos distribuidos. Entonces, pues si tú la cortas no es letal, como, bueno, el animal que la come al inicio no es letal. De hecho, mata a muchísimos animales que no son de la región, o bueno, no son endémicos. Lo que sucede es que los animales van y comen primero una hoja y en el momento no se mueren, sino que la planta manda señales
todo su sistema nervioso, y no solo eso, sino otras plantas que están al lado, para que todos los etilotaninos los concentre en la punta de una hoja que está comiendo el animal o que se está arrancando. Entonces cuando empieza a comer, empieza ya a morirse y cae muerto literalmente. Y lo que hacen los animales de la región es que comen tantito y en ese momento van directamente contra el viento. ¿Por qué? Porque esta planta es muy receptiva y se comunica directamente con otras plantas que están a su alrededor. Entonces es impresionante su sistema de comunicación, su sistema de defensa. Y lo interesante, como ya viste en el video, que te recomiendo verlo, es que las plantas se comunican entre sí. Y no, bueno, esta no va más allá como el ejemplo que veíamos en el video anterior, te recomiendo que lo veas, que es de timidez. No, esta literalmente se comunica como señales eléctricas. Y pues para mí está en el top. No sé tú qué piensas de esta planta, déjamelo en los comentarios. Realmente, si te da miedo, si lo que tenías pensado o pensabas que existían plantas así. Y si te gustó todo esto sería todo. Realmente faltan muchísimos más ejemplos. Espero que le des like, que revientes el botón de me gusta, que lo compartas y que me pongas en los comentarios qué planta es tu favorita o qué planta te pareció más letal. Y bueno, que te suscribas si no lo has hecho y hasta luego.